Muy buenos días, tardes o noches. Vamos a continuar con la parte 2 de la glucólisis porque nos quedamos en una de las reacciones más importantes que hay. Ya vimos por qué la producción citosólica de NAD reducido es importante. Si no, volvamos a la parte 1, ¿ok? Vimos que la glucosa inicialmente dentro de las células, por una exoquinasa, se convierte en glucosa 6-fosfato. Se isomeriza hacia fructosa 6-fosfato y luego adquiere un fosfato más por una fosfofructoquinasa hacia fructosa 1,6 bifosfato. Ambas quinasas son irreversibles y son el punto de control que es evadido por la fructosa. Por eso los alimentos en fructosa tienen más tasa de glucólisis, lo que finalmente en el hígado deriva en síntesis de ácidos grasos. ¿Ok? Eso lo vemos en ácidos grasos. Recuerden, el exceso de carbohidratos nos termina llevando a ácidos grasos. Este compuesto se divide en dos moléculas de 3 carbonos, la dihidroxiacetona fosfato, gliceraldehído 3-fosfato, que son intercambiables por sus triosas isomerasas, y finalmente el gliceraldehído 3-fosfato reacciona reduciendo un NAD hacia otro compuesto llamado 1,3 bifosfoglicerato. La reacción ocurre de esta manera. Como es importante, lo vamos a graficar para que tengan entendimiento. Bioquímicamente funciona en un ciclo, ¿ok? Donde tenemos una enzima que tiene por medio de sus cisteínas, eso lo vamos a ver en aminoácidos, radicales de hidrógeno y azufre, y un NAD. Lo que pasa es que este compuesto, que es este que tenemos acá, el gliceraldehído 3-fosfato, se une a la cisteína o al radical SH de nuestra enzima de esta manera, ¿ok? Ahora, la enzima lo que hace es quitarle 2 electrones. Acá hemos visto en el capítulo de oxidación biológica que los electrones siempre van con sus protones. Lo que hace esto es cambiar la naturaleza del carbono unido a la enzima hacia un radical cetona, de esta manera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a nivel del carbono que ahora es cetona, lo que ha pasado es que se están perdiendo 2 protones con sus respectivos electrones. ¿A dónde están pasando los electrones? A este NAD oxidado que ahora con los 2 electrones se ha reducido. Los 2 electrones que estaban acá, ahora están acá. La enzima intercambia una nueva molécula de NAD oxidada por esta molécula de NAD que ya se ha reducido, y es de esta manera como hemos nosotros producido NAD citosólico. No se olviden de eso. Para tener finalmente a este nivel el compuesto final. ¿Sí? Porque este compuesto no se está alterando. Ahora, este compuesto de acá, al momento de salir, va a ganar otro compuesto, otra molécula de fósforo. Acá es el NAD reducido. Un fósforo inorgánico ingresa y se expulsa este compuesto en forma de 1,3 bifosfoglicerato, que es de esta manera. El carbono 1, el carbono 2 y el carbono 3. El carbono 3 ya tenía su fósforo y este fósforo inorgánico que ha ingresado se une al carbono 1. Ahí hemos obtenido este compuesto llamado como 1,3 bifosfoglicerato, que lo vamos a graficar de esta manera. De esta manera, con su nombre, 1,3 bifosfoglicerato. ¿Ok? Ahora vamos a continuar las reacciones de la glucólisis. Porque, recordemos lo que les dije en la parte 1. A partir de acá estamos trabajando con moléculas de 3 carbonos. Es decir, la glucosa se ha partido en 2. Y todas las reacciones que estamos viendo acá van a ocurrir, como dice acá, por 2. Todo esto está ocurriendo por 2, por eso le he cambiado el color a las líneas de reacción de naranja y a esta tonalidad de celeste, para que veamos que todo esto ocurre por 2. ¿Sí? Lo primero que va a pasar entonces es que vamos a trabajar con otra quinasa. Pero esta quinasa va a tomar el fósforo del carbono 1 para dejarnos un compuesto que ahora solamente sería un 3-fosfoglicerato. La enzima en este grupo se denomina fosfoglicerato quinasa y está usando este fósforo para fosforilar un ADP hacia ATP. Cuando esto ocurre, estamos ante un proceso de fosforilación a nivel de sustrato. Recordemos, en el capítulo 11 de bioenergética, las formas de obtener ATP son mediante el ciclo de Krebs, la glucólisis y fosforilación oxidativa. El principal es la fosforilación oxidativa, con el NAD, con el FAT reducidos. Ahí trabaja movimiento de electrones y todo. Pero cuando nosotros con una enzima, con una quinasa, ganamos ATP,
es una fosforilación a nivel de sustrato. Y es muy poco, ¿ok? La cantidad de ATP que se produce por esto es muy poco. La gran mayoría siempre se obtiene de la fosforilación oxidativa. Pero recordar que eso ocurre en las mitocondrias. Si un glóbulo rojo no tiene mitocondrias, el ATP que usa sale de este tipo de reacciones. La siguiente reacción de la glucólisis, tampoco no es tan importante, es mediada por una mutasa que lo que hace es cambiar el orden de los átomos, haciendo que ahora el fósforo esté en el carbono 2 en una estructura llamada 2-fosfoglicerato. La siguiente enzima es una enolasa que se encarga de deshidratar ese 2-fosfoglicerato. Sí, que esta enzima se encarga de deshidratar a este compuesto hacia un fosfenolpiruvato. Fosfenolpiruvato que finalmente, por medio de una enzima llamada piruvato quinasa, entonces, ¿qué hace esta enzima? Trabaja con los grupos de fósforo, con los átomos de fósforo, con los fosfatos. La piruvato quinasa va a quitarle ese grupo de fosfato que tiene ahí para sintetizar nuevamente, fosforilar a nivel de sustrato una molécula de ATP y producir el compuesto más importante o con el que terminamos el producto final de la glucólisis. Este compuesto de 3 carbonos se denomina piruvato. Toda la glucólisis ha culminado en la producción de 2 moléculas de piruvato. ¿Sí? Entonces, hasta acá termina la glucólisis. Un par de datos extra importantes. A nivel de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, esta enzima que hemos representado con este cuadro, el arsénico, por ejemplo, actúa reemplazando o desplazando a este fósforo inorgánico. De esta manera, en vez de un fósforo en el carbono 1 tendríamos un arsénico y no se produciría esta molécula de ATP. Ok, hemos visto entonces que hay 2 niveles a donde se producen moléculas de ATP. Fosfoglicerato quinasa y piruvato quinasa. Nuevamente, el tercer control que yo les mencioné la vez pasada está acá en la piruvato quinasa. Todas las reacciones son reversibles, excepto esta. Y en la parte de arriba, todas son reversibles, excepto la exoquinasa y la fosfofructoquinasa. La única quinasa que es reversible, por así decirlo, es la fosfoglicerato quinasa. Ahora, como yo les digo, acá se está produciendo 2 moléculas de ATP, 2 moléculas de ATP, 4 moléculas de ATP por cada glucosa que se introduce en la glucólisis. No es tan significante porque en el ciclo de Krebs vamos a producir muchas más, pero cuando una célula como el eritrocito no tiene mitocondrias, estos 4 ATPs son su única fuente de energía. Entonces en los eritrocitos, la piruvato quinasa, fosfoglicerato quinasa son muy importantes. La glucólisis es la única fuente que tienen de obtener ATP. ¿Ok? Ahora, otro dato importante en los eritrocitos es que existe otra ruta para convertir 1,3 bifosfoglicerato a 3-fosfoglicerato. Y esto ocurre con un intermediario denominado 2,3. Vamos a dibujarlo primero. Una mutasa, que sería la bifosfoglicerato mutasa, mueve el átomo de fósforo del 1 al 2 y obtenemos entonces un compuesto denominado 2,3 bifosfoglicerato, que posteriormente por medio de una bifosfoglicerato fosfatasa simplemente elimina un fósforo inorgánico. Con esta reacción no hemos producido ATP, pero hemos producido 2,3 bifosfoglicerato. ¿Para qué es importante este compuesto en los glóbulos rojos, que es donde estamos hablando? Para regular la afinidad a oxígeno. Ok, en el capítulo de hemoglobina y mioglobina se ve más a detalle esto, cómo es que la cantidad de 2,3 bifosfoglicerato está relacionada con que la hemoglobina tenga más afinidad y se quede con el oxígeno, o pierda su afinidad y bote el oxígeno. Ok, entonces, ese es otro camino que tienen los eritrocitos. Además, la enolasa, por ejemplo, puede ser bloqueada por el flúor. Ok, lo que explicaría la intoxicación por flúor. Finalmente, hemos obtenido piruvato. ¿Qué pasa con el piruvato? ¿Qué les dije acá? El piruvato ingresa a las mitocondrias y acá se oxida hacia CO2 y agua en el ciclo de Krebs. Y eso es lo que vamos a explicar ahora. Porque el piruvato justamente va a ingresar, va a atravesar las membranas mitocondriales y recordemos nuevamente el capítulo 11 a este nivel.
En los transportadores de mitocondria vimos que el número 2 que mencionamos en esa clase explica el paso de piruvato hacia el dentro de las mitocondrias, pero con salida de protones. Así es como ingresa el piruvato a mitocondrias. ¿Sí? Entonces vamos a tener piruvato acá. Vamos a dibujarlo nuevamente. ¿Ok? Y luego por otra enzima muy, muy importante, que es un complejo de enzimas en realidad, se va a ir o se va a decarboxilar porque va a perder un carbono hacia el núcleo general del metabolismo, que es la acetil coenzima A, que es de esta manera. El carbono 1 es el que sale en forma de CO2. Acá es como produce CO2. Ingresa y se oxida un NAD. Se reduce hacia NAD reducido, se reduce, y obtenemos una molécula de acetilcoenzima A. ¿Cómo se llama el complejo enzimático que hace esto? Si trabaja con NAD es una deshidrogenasa, y si trabaja con piruvato es una piruvato deshidrogenasa. Es un complejo que se encuentra asociado a la membrana mitocondrial interna. Este complejo enzimático tiene también una reacción muy compleja que implica la actividad de vitamina B1, la tiamina, en un conjunto de reacciones así de complejos para que ustedes lo puedan ver. Esto de acá ocurre también en ciclo de Krebs. Hay un complejo que es similar, si mal no recuerdo, es la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que actúa de la misma manera, con tiamina. Entonces, todo iniciaría con que una molécula de piruvato, ¿cierto?, se someta a la primera enzima de este complejo, que justamente se llama piruvato deshidrogenasa tal cual. En esta enzima, el difosfato de tiamina, un compuesto de vitamina B1, se va a unir, reemplazando al carbono 1. El carbono 1 acá es donde sale en forma de CO2. El difosfato de tiamina se une al carbono 2 y 3, bueno, ahora 1 y 2. Y después esto, por una enzima llamada dihidrolipoil transacetilasa, va a trabajar con una lipoamida oxidada. No es oxidasa, es oxidada, en su forma oxidada. Esta enzima retira nuevamente la tiamina para que vuelva a usarse más adelante, pero une los carbonos que habían quedado del expiruvato hacia lipoamida oxidada, formando un compuesto denominado, o de esta manera, denominado como acetillipoamida. Finalmente, esta acetillipoamida reacciona con una molécula de coenzima A y su radical SH para dejar a la lipoamida en su forma reducida y darnos en una libertad al acetilcoenzima A para expulsar a esta molécula tal cual, ¿ok? Nuevamente, esta lipoamida que se ha reducido tiene que volver a oxidarse por medio de una deshidrogenasa, dihidrolipoil deshidrogenasa, que en este caso trabaja con FAD, ¿ok? Esta enzima tiene su FAD. El FAD se reduce, mira, más o menos va así, ¿no? Los dos electrones que están acá se quedan a este nivel, ¿sí? Para que se vuelva a oxidar la lipoamida. Y este FAD va a dejar después ambos electrones en una molécula de NAD. Un NAD oxidado que al captar ambos electrones se va a reducir. De esta manera hemos producido NAD reducido. ¿Pero dónde se está produciendo esto? Dentro de las mitocondrias, ¿ok? Entonces, la reacción así de sencilla ya la tenemos. Incluso tendríamos que completarla porque también está ingresando a la reacción un coenzima A con su SH. Esta reacción simple de acá implica todos estos pasos. ¿Es importante que lo sepas todos? No, solamente préstame atención. Hacemos uso de la tiamina. Cuando una persona tiene deficiencia de tiamina, esta reacción se interrumpe, la glucólisis no prospera. Perdón, la oxidación del piruvato no prospera. Y si no ocurre esto, si no hay oxidación de piruvato, ¿a dónde nos vamos? Hacia la acidosis láctica, hacia el lactato, lo que vimos en la parte 1. ¿Qué tipo de pacientes no tienen o tienen deficiencia de tiamina? Las personas que están con alcoholismo crónico. ¿Ok? Una persona que tiene alcoholismo crónico generalmente deja de alimentarse. El alcohol evita la absorción de tiamina en el intestino, entonces tiene déficit de tiamina. Y la persona viene desnutrida y también con este ciclo interrumpido. Si a esta persona tú le das glucosa, dextrosa endovenosa,
toda la glucosa la vas a llevar hacia ácido láctico y le puedes causar una acidosis. Por eso es que cuando una persona tiene alcoholismo crónico y está desnutrida, antes de darle la dextrosa o junto a la dextrosa se le tiene que dar tiamina, vitamina B1. Eso lo vas a ver en emergencias cuando vengan personas con intoxicación alcohólica o alcoholismo crónico. Junto a la dextrosa o previa a la dextrosa, primero hay que darle tiamina. Si no, le vas a causar acidosis. Otra importancia clínica de los pacientes con alcoholismo. Primero, su tiamina. Porque si no tienen tiamina, esta ruta no funciona. Y si esta ruta no funciona, se va a hacer acidosis. ¿Ok? Genial. Me han entendido. Finalmente, ya para culminar todo lo que es glucólisis, porque es bastante complejito, vamos a tener acá que la piruvato deshidrogenasa está muy bien regulada. Eso se ve en enzimas, pero las enzimas tienen la capacidad de fosforilarse, es decir, ganar un grupo de fosfato o desfosforilarse. A veces, con su forma de fosfato, están activas y a veces inactivas. ¿Ok? Esto es un tema de enzimas, no me hagan caso. Cuando la piruvato deshidrogenasa está sin su fósforo, está en una forma activa. Pero si el cuerpo, por medio de una enzima, supongamos, una enzima conocida como fosfato deshidrogenasa, quinasa, toma un grupo fosfato de ATP y le da a la enzima y le agrega su grupo fosfato, esta enzima se inactiva, es como que se apaga. Si tú le agregas su grupo de fósforo, se apaga. ¿Ok? En cambio, si yo le quito este grupo de fósforo nuevamente, ¿cómo se llamaría la enzima? Bueno, la enzima se llama fosfato deshidrogenasa fosfatasa. Lo que hace esta enzima es eliminar este fósforo en forma de fósforo inorgánico. Y así es como el cuerpo juega. O apaga la enzima o la activa. La enciende, la apaga. ¿Ok? ¿Y cómo regulamos esto? Muy bien. Con los productos finales. Si en nuestro cuerpo hay mucha más acetilcoenzima A que coenzima A, o sea que hemos producido bastante producto, quiere decir que la piruvato deshidrogenasa ha trabajado bien. Entonces, vamos a estimular a su quinasa para que la inactive. ¿Cuál es el otro residuo? Si nosotros tenemos grandes cantidades de NAD reducido, este de acá, más que de NAD oxidado, quiere decir nuevamente que esta deshidrogenasa ha funcionado bien, entonces hay que desactivarla. Y luego el ATP. Si finalmente hemos producido muchísimo ATP y tenemos más ATP que ADP, activamos su quinasa para bloquearla, para inactivar a la deshidrogenasa. ¿Ven? Así es como activamos y desactivamos, como prendemos y apagamos enzimas. Y lo contrario, ¿qué pasa si en cambio yo tengo bastante piruvato? Quiere decir que mi enzima no está funcionando, entonces hay que activarla si tengo mucho piruvato. ¿Ok? Funciona con lógica. Otro compuesto que estimula esto es el calcio, por ejemplo. Y en el tejido adiposo, en las grasas, en cambio, la insulina en el tejido adiposo, en nuestra grasa, se encarga de activar al activador. Activa a la fosfatasa para que la piruvato deshidrogenasa funcione más, se produzca más acetil-CoA. Y en el tejido graso, tú sabes que el exceso de acetil-CoA y también en el hígado se convierten en más grasa. Almacén. La insulina es la hormona de los almacenes. ¿Ok? Muy bien. Con esto tenemos una visión bastante general de todo lo que es la glucólisis. ¿Hay aspectos clínicos importantes en cada lado? Sí, hemos visto compuestos que bloquean como el arsénico, el flúor, la importancia de que las quinasas de esta segunda parte de la glucólisis funcionen en los eritrocitos. ¿Qué otras enzimas se pueden alterar? Por ejemplo, hay personas que nacen con deficiencia genética de la aldolasa, de la piruvato quinasa. ¿Cómo termina estos pacientes? Con hemólisis. Los glóbulos rojos no tienen suficiente energía y terminan siempre destrozándose. Hemos visto la implicancia en pacientes con alcoholismo crónico de que primero se les dé su carga de tiamina antes de darle la glucosa. ¿Y qué pasaría si una persona también tiene defectos congénitos de la piruvato deshidrogenasa? Como les digo, esta vía se bloquea y todo el piruvato se va hacia ácido láctico. Entonces, cuando las personas con deficiencias hereditarias de piruvato deshidrogenasa consumen glucosa, se van a la acidosis. ¿Ven?
Y como el cerebro depende mucho de esto, el tejido neurológico, empiezan a tener trastornos neurológicos. Son enfermedades raras de deficiencia de piruvato deshidrogenasa. La piruvato quinasa y la aldolasa, como les digo, en su deficiencia producen anemias hemolíticas, los glóbulos rojos se destrozan. También tenemos, por ejemplo, la deficiencia de la fosfofructoquinasa, que está a este nivel en el que pues la resistencia muscular es baja. ¿Ok? Y bueno, esas son generalmente todas las alteraciones que tenemos y la fisiología y bioquímica normal de un paciente. El entendimiento de la glucólisis es importante. Las enzimas más importantes a recordar siempre son la exoquinasa y su análogo glucoquinasa en el hígado y en la célula beta, la fosfofructoquinasa, porque ambos son reguladores, como el punto de stop de las vías metabólicas. La más importante, la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Como veíamos, es la forma en la que producimos NAD citosólico, que puede entrar a la mitocondria, sí, como con las lanzaderas. Capítulo de fosforilación oxidativa, que lo hemos visto. La otra enzima súper importante serían las que producen ATP, que todas son quinasas si se dan cuenta. La fosfoglicerato quinasa y la piruvato quinasa, y con eso puedes sacar los compuestos importantes. ¿Sí? Entonces espero que les haya gustado bastante. Obviamente en la oxidación del piruvato la más importante es la piruvato deshidrogenasa, la importancia de la tiamina. Y espero que con esto les haya gustado todo. Ahí tienen repasos de otras clases. Hemos hecho lo que es oxidación para que entiendan el concepto de deshidrogenasas. Hemos hecho fosforilación oxidativa para que entiendan el concepto de transportadores, de los lanzadores. Y lo que viene ahora es el ciclo de Krebs, para ver qué cosa pasa ahora con la acetilcoenzima A. Luego vamos al glucógeno y luego pasamos a las grasas. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase.